ver algunas secciones de la Biblia y la verdad que me llamó mucho la atención el tema de Romanos 14, Romanos 15, pero mi tema era muy extenso, entonces me aboqué solamente a 12 versículos en Romanos 1 al 12. Como ustedes saben, en la antigüedad Roma tenía muchos sacrificios animales porque era un lugar donde era de muchos dioses. Entonces, al raíz de que había mucha religiosidad dentro del mundo antiguo y el imperio romano, se tenían que presentar muchos sacrificios a los ídolos. A raíz de esta presentación de muchos sacrificios a los ídolos, que ustedes saben que era carnero, eran vacas, eran bueyes, a menudo se daba una porción a algunas personas y todo lo que sobraba, porque era tanta carne, se lo mandaba al mercado. Y en el mercado, cualquier persona que iba a comprar un poco de carne, la compraba, la sacaba, se la llevaba, la comía o lo que sea. Entonces, esto causó entre todos los hermanos de la iglesia, nuevos como los antiguos, mucha discordia, porque hubo el conflicto de que si podíamos comer o no podíamos comer, o podíamos llevar o no llevar, o comprar o no llevar. En la iglesia además había una serie de interrogantes de índole que se discutían tan frecuentemente que giraban alrededor de normas de lo que era el Antiguo Testamento, que se habían combinado junto con la iglesia, ¿ya? Y con diferentes motivos que estaban en la actualidad. Lo que Pablo nos muestra en este pasaje surge que cada vez que los creyentes más maduros se discutían o había alguna rivalidad con los nuevos creyentes, es decir, como que si fueran los débiles contra los fuertes. Normalmente no podemos asignar, ni tampoco Pablo muestra en esta sección de la Biblia, cuáles eran exactamente los creyentes fuertes y cuáles eran los débiles, sino que muestran que tanto judíos como gentiles eran creyentes débiles y fuertes. Los creyentes judíos fuertes, entendidos en la libertad de Cristo, se dieron cuenta, dice, de que los requisitos ceremoniales de la ley mosaica ya no eran obligatorios para ellos. Los gentiles maduros, entendidos que los ídolos no son dioses reales y que por ende ellos podían comer carne que hubiera sido ofrecida a los ídolos, en ambos casos la conciencia de cada uno de los hermanos, tanto débiles como fuertes, fue perturbada a raíz de que estos se sentían como tentados a violar su propia integridad, su propia conciencia, comer esta carne que fue sacrificada a los ídolos o ir al mercado y comprar esta carne que era sacrificada para los ídolos. Pablo sabía que los judíos y los gentiles maduros eran capaces de entender estas luchas, pero no así los nuevos creyentes. Asimismo, hoy en día, en la actualidad, a menudo como cristianos nosotros enfrentamos serios cuestionamientos entre qué hacer y qué no hacer como creyentes, o qué es permitido y qué no es permitido para nosotros, o cuál es la enfática o cuál es lo direccional que la Biblia nos muestra. Por esta razón, los creyentes no hemos llegado a un consenso en muchas situaciones. Por ejemplo, que podemos decir, y que son muchas de las preguntas que nosotros podemos hacer, ¿puedo tomar vino? ¿Se permite a la mujer vestirse de pantalón? ¿Puedo subir a una mujer que canta con pantalón? ¿Se permite al creyente ir al cine? ¿Cuál es la libertad que nosotros como cristianos tenemos de acuerdo a la dirección que la Biblia nos muestra? En ese tiempo, en la iglesia temprana y cristiana a menudo, habían muchos conflictos, y los podemos ver los conflictos que nos muestra Pablo en 1 Timoteo 1, 3, 4, en 2 Timoteo 2, 4, donde la iglesia tenía conflicto entre ellos por varias de estas situaciones. Romanos nos muestra desde el capítulo 14, versículo 1 en adelante hasta el 15, 13, ¿ya?, todo el tema que habla algunas discusiones sobre los cristianos débiles y los cristianos fuertes, los cristianos antiguos, vamos a decir, y los cristianos nuevos. Pablo se dirige en este asunto para tratar de evitar y tratar de mejorar estas situaciones. Primeramente relata las diferencias de opiniones en cuanto a las reglas de comida, a las observaciones de ciertos días. Después pide a los cristianos que no causen tropiezo a otros. Hay un tema que es muy importante, porque si ustedes se dan cuenta, en el ámbito y en el contexto donde se vivía en ese entonces, los judíos guardaban el sábado.
pero los gentiles guardaban el domingo. Entonces, en Romanos capítulo 14, versículos 13 y 23, hay una diferenciación en el tema de los días. Entonces, hasta teníamos una controversia hasta por el tema de los días. También hay otra controversia que causan tropiezo del uno al otro en Romanos 14, 13, 23. El enfoque que hace en realidad Pablo en los versículos 1, 6 de Romanos 15 deja claro que el evangelio es para ambos, para los judíos como para los gentiles. Pablo se preocupa más, dice, de cómo tratamos nuestras diferencias en el hecho que tenemos diferencia. Cristo no requiere que concordemos con todos, sino que pide que nos amemos unos a otros. En el capítulo 14 y 15, Pablo provee ejemplos de acciones de cristianos que aman, deben tomar o deben sacar un beneficio del desacuerdo que estos tienen. Pablo no menciona ni a judíos ni a gentiles hasta el final de la sección del capítulo 15, de hacer que se hubiera polarizado aún más a los cristianos y a los judíos y a los gentiles, quienes les escribían, quería unirles en vez de separarlos aún más, ya que estas diferencias, en vez de que la iglesia esté unida, hacía que ésta se divida. En el siglo XXI, los temas que dividen a los cristianos son diferentes de los que eran en el primer siglo. Aún así estamos divididos por los diferentes criterios que nosotros tenemos, o porque muchas veces nosotros creemos que ese criterio es el mejor. Los consejos que Pablo nos dio a los cristianos de Roma, hoy nos convendría bien escucharlos. Pablo pide que demos una bienaventuranza y una bienvenida a los nuevos creyentes, que esto lo habla en el versículo 1, y que nos tratemos con un desdén y no con un juicio. Esto lo habla en el versículo 4 y lo habla en el versículo 10. Y pide que reconozcamos la unión esencial que compartimos con los hermanos en Cristo, en el versículo 10. Y que cada uno de nosotros es responsable ante Dios de las acciones que nosotros hacemos, lo habla en el versículo 12. Y que confiemos en que Dios cumplirá bien su obra y hará en cada uno de nosotros. Vamos a leer Romanos 14. Y dice así en la Nueva Versión Internacional: los débiles y los fuertes. Reciban al débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo del otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en su propia opinión. El que da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor, y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene, también da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para hacer tanto los que han muerto como para los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Dios. Escrito está: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí a Dios. Oremos. Padre, bendecimos tu nombre, te damos gloria y te damos honra a ti, Señor, porque tú eres el portador, Señor, tú eres el que nos da el entendimiento y la sabiduría para aprender tu palabra. Te damos gracias, Padre, por toda tu palabra, Señor, que ha sido escrita para cada uno de nosotros, para poder limar, Señor, asperezas y poder, Señor, estar siempre delante de ti, Señor. Te amamos y te honramos y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. A raíz de esta palabra que hemos podido leer, yo le puse de título: el fuerte y el débil como creyentes. Y así como le puse el título a el fuerte y el débil como creyente,
La Biblia dice que nuestras actitudes deben glorificar a Dios, pero la pregunta es, ¿esto se logra solamente estando en las manos de Jesucristo? Ahí viene la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Cómo nuestras actitudes deben glorificar a Dios? ¿O cómo podemos lograr glorificar a Dios con nuestras actitudes? Muchas veces nosotros pensamos que al tener una buena actitud o al tener un buen criterio, y en muchas situaciones podemos decir que es Dios que nos está mostrando que es la actitud correcta. Pero nosotros debemos basarnos en esto que dice Pablo, si realmente nuestra actitud edifica y glorifica a Dios. Y la única forma que nuestras actitudes deben glorificar a Dios deben ser de la mano de Jesucristo. Para eso hemos dividido este tema en dos puntos esenciales que hemos podido ver en la lectura. Uno, primeramente, que los fuertes menospreciaban al hermano débil y los débiles juzgaban al hermano fuerte. Hay dos puntos bien claros donde se puede dividir la palabra y vamos a ir desglosándolo versículo por versículo. Primeramente vamos a ver aquellos que menospreciaban al hermano y los menospreciaban al hermano porque estos eran juzgados. En los primeros versículos de Romanos 14 dice: recibid al débil en la fe, en la parte del versículo 1. Pablo habla al débil, pero no utiliza la palabra firme, hasta recién el capítulo 15, versículo 1, donde dice: así que los que somos más firmes debamos sobrellevar la flaqueza de los débiles y no agradándonos a nosotros mismos. Por eso era que yo hablaba, ¿cuál es nuestra actitud que deben glorificar a Dios? ¿Cómo podemos glorificar a Dios con todo este tema? Claramente Pablo se encuentra en sí mismo entre los fines y sabemos que no siente la obligación de cumplir con las restricciones dietéticas judíos. Eso nos ayuda a identificar la posición que Pablo considera débil y firme. Esto nos ayuda porque generalmente Pablo no quiere apoyar a un lado o al otro, y aquí en este caso al débil. Es claramente una caracterización negativa, mientras que firme es positiva. Los débiles, como nosotros podemos pensar o podemos imaginar, son aquellas personas que son endebles, son aquellas personas que están flacos o son aquellas personas están desgastadas. Pero en este caso, Pablo habla a los débiles en el tema de la fe. En este contexto, débil en la fe no significa no creer en Cristo, por si acaso no en ese tema. En vez, Pablo se refiere a la persona cuya fe en Cristo requiere adiciones. Pablo pide que corrijamos a los débiles en la fe, que tratemos de hacerlo como que si fuéramos nosotros mismos, que les reconozcamos como hermanos en Cristo, que lo incluyamos en nuestro círculo, que podamos ayudarles a ser firmes, pero con amor. Como decía también Pablo anteriormente, hacer las cosas como para nosotros mismos, o sea que si nosotros querramos exhortar, hablar, también lo hagamos como a padres, como a ancianos, como a hijas, como a hijos, ¿no? Y podamos hacer de esta forma. No con contienda ni con disputa, sino que tratando de hacerlo de una forma en la cual sea motivado el nuevo creyente a estar cerca de Cristo. Muchas veces nosotros delante de la iglesia estamos y en vez de ir a saludar a un hermano nuevo, apegándole sin ningún tema de interés, muchas veces dejamos que llegue el hermano nuevo o muchas veces lo criticamos de lejos. Hay muchas situaciones, por ejemplo, la gente que trabaja en ventas, a menudo normalmente cuando se le acerca una persona es porque tiene un tema de interés, ¿verdad? Porque le quiere vender algo. Y normalmente si esta persona no se le acerca a esta otra, si no le vaya a vender por un tema de interés, no se le acerca. Muchas veces como cristianos, que nosotros somos fuertes, vamos a decir, en la fe, o tenemos un poco más de conocimiento, no nos los acercamos a los hermanos débiles, porque a veces no hay un tema de interés, o no tener un tema de beneficio hasta esta persona. Y no expresamos de esta manera un amor correcto. Y en vez de amar al hermano, lo que hacemos es menospreciar. Pablo normalmente habla a los cristianos que no observan las leyes judías acerca de la dieta, porque creen que Cristo les ha liberado de tales leyes. Como hablábamos anteriormente en la introducción, todo el tema de la ley del comer estaba escrito en el Antiguo Testamento.
y que en el tema de la actualidad en el Nuevo Testamento, que era la salvación de Cristo, a raíz de él éramos libres de poder hacer, vamos a decir, no lo que querramos, pero poder disfrutar de lo que tenemos. En este caso, que sería la comida. En este tema Pablo no se opone a comer comida que conforma con los requisitos judíos, pero tampoco se opone a comer comida que no lo hace. Seguramente tampoco se opone a comer carne sacrificada a los ídolos, con tal de que el ídolo en realidad nada es en el mundo, y que lo habla en 1 Corintios 8:4. Aunque Pablo llama firmes a cristianos que comen cualquier cosa, se le contrasta con los que solo comen verduras, a quienes llama débiles en el versículo 2. Obviamente considera firmes en la fe a los que comen cualquier cosa porque dependen solo de Cristo. Antes de poder entrar en el segundo versículo y la segunda parte donde habla que los cristianos débiles comían legumbres y verduras, quería aclarar el tema de que cuál es la diferencia entre una legumbre y verduras, y poder hacer un poco de recuerdo que en el libro de Daniel, cuando estaba Sadrach, Mesach y Abednego, cuando él le dijo al guardia del rey que ellos podían comer legumbres, ¿ya?, para que estos podrían alimentarse y no así de la comida del rey. Y en este caso el guardia del rey le dijo que no, porque los iba a ver flacos, los iba a volver débiles. Pero en realidad hay una diferencia entre verduras y vegetales. Así que las legumbres, que son todos los guisantes, habas, lentejas, etc., incluyen frutas y cereales. En cambio, el término de verduras hace referencia a la parte verde de las hortalizas, en este caso la hoja. En concreto, las hojas que pueden ser consumidas crudas o cocidas. Entonces es muy diferente el tema de legumbres al tema de vegetales. O sea, un vegetariano no es lo mismo que una persona que come legumbres. ¿Me dejé entender? De ahí el tema que nosotros decíamos que los hermanos débiles eran aquellos que comían legumbres, que lo dice en el versículo 2 en la parte B. Si nos preguntábamos quiénes eran los débiles, Pablo los identifica aquí. Los débiles comen legumbres. En diferencia de la ley dietética judía, aunque la ley judía tiene provisiones para comer carne, solo podemos adivinar, vamos a decir, por qué algunos cristianos romanos solo comen verdura. Quizás carne que conformaban con leyes judías no estaba disponible. Quizás la única carne disponible era la que estaba sacrificada a los ídolos. En el libro de Corintios, en el capítulo 8, escribe que era la única carne que había. Debemos tener cuidado al no comparar a gentiles con los fuertes y judíos con los débiles. A menudo era lo que hacemos, porque nos vamos a lo que era a los gentiles, que eran los fuertes, y a los judíos los débiles. Los gentiles son atraídos al judaísmo por su gran componente moral, y los seguidores gentiles a menudo son bastante devotos a la ley judía. Al contrario, algunos judíos creen que ya no se encontraban bajo las leyes dietéticas judías, y por lo tanto son libres de comer comida que cumplen con restricciones judías. Ambos, judíos y gentiles, tienen fuertes y débiles, que lo habíamos mostrado al principio. El que come, dice, no menosprecia al que no come, y el que come no juzgue al que come. Pablo identifica correctamente la tendencia de ambos lados. Los fuertes, los que comen, y se inclinan a despreciar a los débiles, y los escrupulosos, que son los que se abstienen, en este caso los hermanos débiles, se inclinan a juzgar a los que son menos escrupulosos. Es irónico que ambos caigan en un error muy parecido. Débiles corren el riesgo de menospreciar la importancia de la justificación por la fe, y lo mismo es verdad de los fuertes, porque su actitud implica: mi fe es mejor que la tuya. En este caso se puede hacer que hubiera como una comparación, y eso nos hace pensar de lo que nosotros hacemos en lugar de pensar de lo que Cristo ha hecho por nosotros, en lugar de encomendar un comportamiento u otro, comer o no comer. Pablo pide en ambos lados que se controlen, que se abstengan de juzgar y que se abstengan de menospreciar el uno contra el otro. Porque en realidad Dios ha sido quien nos ha levantado, y es lo que dice en el versículo 3 de Romanos 14. A ambos lados les cuesta ver esta realidad. Los fuertes desprecian a los débiles y presumen que Dios también lo hace. Los escrupulosos juzgan a los menos escrupulosos y presumen que Dios también lo hace. Lo que Pablo dice de la bienvenida de Dios a la gente en ambos lados es seguramente una sorpresa para los dos. Cada uno cree que su lado cumple la voluntad de Dios y que el otro lado ofende a Dios.
Tal actitud es una actitud fariseica. Fue lo que llevó a los escribas y a los fariseos a planear la crucifixión de Cristo. Y esta actitud de amor propio ha plagado a la iglesia a través de su historia. Pablo nos invita a dar un paso atrás y ampliar nuestra visión, ver de donde Dios ve. Una vez que comprendamos que Dios es el que da la bienvenida, es el que es el dueño de todo, ¿no? Nosotros vamos a poder entender y poder estar con el hermano sin ningún tema de prejuicio. Por eso, desde el principio, una de las preguntas que hice fue que la única persona que podía ayudarnos en esta sección de poder ver a nuestro hermano de otra forma, solo es Cristo. Una de las condiciones que nosotros podemos ver, y quizás un ejemplo que podemos ver, si nosotros estamos uno al lado del otro y nos podemos mirar y nosotros queremos pensar algo malo de la persona, al instante nosotros vamos a poder recordar y pensar muchas cosas malas que hizo nuestro hermano, ¿no? Al instante. Y podemos renumerar 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 veces las cosas malas que él pudo hacer o las cosas malas que nosotros pensamos de él. Pero nos es mucho más difícil nosotros poder recordar algo bueno de la persona, ¿no? Algo que él hizo bueno hacia nosotros. Y eso está en nuestra propia naturaleza, que solamente con Cristo nosotros podemos detenerla. ¿Tú quién eres para juzgar al siervo ajeno? No somos nadie. En circunstancias que juzga al siervo, arriesga a ofender a su Señor, ¿verdad? No es al siervo, sino al Señor. Entonces, cuando nosotros juzgamos a nuestro hermano, en realidad quien estamos juzgando es a Cristo. Este era el caso en el tiempo del principio de Pablo, y en la actualidad sigue vigente hoy día. En el versículo 4, en la parte B, dice, más se afirmará que poderoso es el Señor para afirmarle. Ser afirmado en la manera en que los primeros cristianos hablan de la resurrección, podemos verlo en Efesios capítulo 5, 14. No solo es posible que el Señor apoye a ambos lados, el débil y el fuerte. En efecto, según Pablo, es lo que Dios hace. Dios vindica a la gente de los dos lados que vaya. La persona en peligro no es la que está al otro lado, sino la que es culpable de juzgar al hermano del otro lado o de menospreciar al otro hermano, que eso lo podemos ver en el versículo 4. En los versículos 5, 6 y 7 del versículo de Romanos, habla sobre que hay una diferencia entre día y día y otro juzga igual a todos los días. En esta sección había una diferencia entre lo que era alabar a Dios los días sábados o alabar a Dios el día lunes. No sabemos exactamente, dice, a qué día se refiere aquí. Seguramente días festivos, judíos o sábados o lo que había en ese día. Realmente no importa qué día sea en particular, ya que la controversia es la misma que Pablo describió en el versículo 2 y 3, sobre comer o no comer. Unos tienen una opinión sobre la observación de días especiales y otros tienen otra. El problema no es la diferencia de opiniones, sino el juicio que sentenciamos sobre los cristianos el uno hacia el otro. Debemos notar que Pablo escribe la frase cada uno esté asegurando en su propio ánimo en el versículo 5. Para cristianos cuyas creencias han sido formadas a través de su relación con Cristo, aunque diferencias les dividen, les une en su fe común. Las palabras de Pablo no tendrán el mismo efecto si es que se digieren a un pueblo sin una fe cristiana. El que hace caso del día, que lo haga para el Señor, y el que no lo hace para el Señor. El que come, como para el Señor, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor y da gracias a Dios. Esto lo habla en el versículo 6. Pablo considera fiel al que observa y al que no observa los días y las restricciones de comida también. No obstante, está claro que solo se refiere a cristianos que intentan honrar a Dios por medio de sus acciones y que viven en agradecimiento por su dependencia a Dios. Volvemos a instar y volvemos a ver lo que les decía, cómo nuestras actitudes deben glorificar a Dios. ¿Cómo podemos glorificar que estas actitudes sean reales en nosotros mismos? Y para eso entramos a nuestro segundo punto. Aquellas personas
que juzgan al hermano. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. El contraste está entre el menor y el mayor, el juicio que rendimos versus el juicio que Dios rinde. Pablo establece este contraste para mostrar la arrogancia que existe cuando juzgamos a otro cristiano. Pablo sitúa nuestras opiniones junto a la silla del juicio de Dios para que nos demos cuenta de los inconscientes que somos nosotros al juzgar a nuestro hermano. Cuando estemos en la cola del juicio final, estaremos demasiado preocupados por nuestros propios fallos para pensar en los fallos de nuestros hermanos. Sería bueno que adoptemos esta perspectiva celestial ahora, que no nos ocupemos de nuestro hermano, sino nos ocupemos de nosotros mismos. Y esto lo denota en Mateo capítulo 7, versículos 3 al 5. Las implicaciones que se nos dan para poder juzgar a los demás roban la autoridad que le pertenece realmente a Dios y no a nosotros, ya que nosotros no somos el juez de nuestro hermano, sino que somos apoyo de él mismo. No debemos perder la vista en el hecho de que Pablo habla de nuestros compañeros cristianos como hermanos y hermanas. No son simples conocidos, hoy aquí y mañana desaparecidos, son miembros de nuestra familia cristiana. Somos un solo cuerpo delante de Cristo, y lo serán por la eternidad y lo seremos por la eternidad. Debemos hacer lo que podemos para honrar esta relación, en vez de criticar y en vez de juzgar. Porque Cristo está vivo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. En el versículo 11, Pablo cita a Isaías 45:32 con pequeñas modificaciones. La línea es que todos, aun los que no reconocen al Señor ahora, se encontrarán de rodillas delante del juicio. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Es decir, nosotros no vamos a dar razón de otra persona. Así que nosotros no podemos juzgar o no podemos criticar a otra persona o no vamos a saber qué es lo que la otra persona, porque en realidad, delante del juicio de Dios, quien va a responder por cada una de sus vidas es usted, soy yo, ¿no? La frase de Pablo, cada uno de nosotros nos define como individuos, hace personal nuestra responsabilidad. Uno tras uno encontraremos ante Dios y ante el juicio final, cara a cara con Él, y nosotros no vamos a hacer nosotros no vamos a estar delante de Dios por el pecado de nuestro hermano, sino que va a ser Él delante de Dios. Algunos cristianos creen que no tienen nada de qué preocuparse, ya que tienen a Cristo como su Salvador. La verdad que Cristo es nuestra única esperanza, pero lo que piensan de Él como su Salvador se sorprenderán. Cristo advirtió, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas que el cielo y la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿no? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les responderé, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Mateo 7, 21, 23. En conclusión, hermanos, el texto estudiado nos mostró que no debemos esperar que todos estemos de acuerdo en todos los asuntos o opiniones humanas de la vida cristiana. Cada uno debe vivir de tal manera que esté seguro de agradar a Dios. En realidad, a quien tenemos que agradar es a Dios y no a nuestro hermano. Pero tenemos que considerar también el bienestar de los demás. Hay ocasiones en que debemos renunciar a nuestra libertad cristiana para hacer algo con tal de no hacer tropezar a nuestro hermano. En este caso, a nuestro hermano más débil en la fe. Ya que en el libro de Mateo dice que si alguno de nosotros hacemos tropezar a alguno más pequeño, es preferible que éste se amarre a una piedra y se eche a lo profundo del mar. Determinemos no hacer nada que provoque la caída de un hermano, que no estemos seguros de que agrade y que glorifique a Dios, que pudiera esclavizarnos y quitarnos nuestra libertad en Cristo, o que no sea de conveniencia y edificación de mi vida espiritual. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Dios. Escrito está, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Dios.